¿Qué tal amigos? Mi nombre es José González. Sean bienvenidos a esta nueva entrega. En esta ocasión aprenderemos a hacer una operativa poco habitual, pero que puede resultar de mucha utilidad en diversos escenarios. Se trata de la migración de volúmenes entre vServers, funcionalidad a la que NetApp acuña el nombre de RIHOS. Al final de este video, serás capaz de mover volúmenes entre SVMs según tus necesidades. Esto es Storage2. Empecemos. Antes de comenzar, hablemos un poco de en qué consiste la demostración. Realizar una operativa de RIHOS de un volumen en ONTAP no es más que mover un FlexVol desde una SVMA hacia una SVMB, lo cual implica que la propiedad sobre el volumen cambiará entre SVMs. Es una operativa bastante rápida y sencilla, pero teniendo en cuenta que el volumen debe estar desmontado, la misma supone afectación en el servicio que preste el recurso en cuestión. Esta operativa podría servirte, por ejemplo, en un escenario en el que inicialmente se haya definido una única SVM para el entorno de producción y certificación y por organización o alguna necesidad particular del negocio se considere conveniente separar los recursos de ambos ambientes en vServers distintas. Pues bien, a través de esta estrategia podrás atender esta necesidad sin poner en riesgo los datos contenidos en los volúmenes. Ahora, acompáñame y veamos cómo se realiza. Bueno amigos, continuando con la demostración, lo primero que vamos a hacer es verificar las características de los vServers que utilizaremos para llevar a cabo la prueba. Si consultamos los SVMs que hemos desplegado, hemos desplegado dos SVMs llamadas de la siguiente forma: vServer show menos vServer svm-r, r asterisco, y podemos ver que hemos desplegado una SVM llamada SVM RIHOS A y una SVM llamada SVM RIHOS B. La intención es mover los volúmenes contenidos en la SVM A o en la SVM RIHOS A hacia la SVM RIHOS B. Veamos sus características. Si consultamos, podemos apreciar que cada una de ellas cuenta con direcciones IP distintas. Para ello recurrimos al comando network interface show menos vServer. Vamos a copiar esto hasta aquí y un asterisco para que nos muestren las dos, y vamos a filtrar específicamente por la dirección. Podemos apreciar que efectivamente para la SVM RIHOS A tenemos la dirección IP 10.10.0.110 y para la SVM RIHOS B tenemos la dirección IP 10.10.0.120. Adicionalmente a esto, si comprobamos los volúmenes contenidos en cada una de ellas, volume show menos vServer, la SVM A, y vamos a filtrar el nombre con el cual el recurso es exportado. Ese atributo, si mal no recuerda, es el Junction Path. Podemos apreciar que en el caso de la SVMA, además del volumen root exportado como barra, existe un volumen llamado volume RIHOS exportado como RIHOS, ¿vale? Que es el que está mapeado en el servidor Linux que tenemos por acá a la derecha, cuya dirección IP, vamos a ver, y config -a, cuya dirección IP es la 10.10.0.197. Si consultamos los recursos con lo que cuentan de F-H, podemos apreciar que acá existe un recurso referenciado a la SVM cuya dirección IP es 10.10.0.110, es decir, la SVMA, exportado desde la cabina con el Junction Path RIHOS, según vimos acá, y montado en el servidor en el path /tmp /RIHOS previamente creado. Dicho esto, ingresemos en ese directorio, cd, consultemos lo que hay dentro, veamos que no hay nada, crearemos un fichero, touch, prueba, RIHOS.txt, lo consultamos y podemos apreciar que hemos creado dentro del recurso exportado de la cabina un fichero llamado prueba RIHOS. ¿Para qué nos servirá esto? Para ver que a pesar de mover el volumen de una SVM a otra, el contenido del volumen se mantiene, ¿vale?
Ahora procederemos a comprobar, también podemos comprobar desde la perspectiva del almacenamiento las conexiones NFS que existen contra determinada SVM. Vamos a consultarlo, para ello recurrimos al comando NFS client, connected client show -vserver, la SVM que nos interesa, y podemos ver que efectivamente existe una conexión a través de la dirección IP de la SVM 10.10.0.110 desde el cliente 10.10.0.197, que como vimos por acá corresponde a la IP del servidor. La conexión está establecida contra el volumen rehost, utilizando la versión del protocolo NFS versión 3. Hay una serie de datos que para efecto de la demostración no conviene profundizar. Entonces, con esto podemos ver que existe actualmente una conexión contra esa SVM. Ahora procedamos a realizar la operativa del rehost. Para ello, uno de los requisitos, como comentamos anteriormente, es que el volumen debe estar desmontado. Por tanto, pasaremos a desmontarlo. Consultemos los volúmenes existentes en la SVM A, volume show, -vserver, -vserver, SVM A. Vemos que está el volumen acá, ¿vale? Montado como junction path /rehost. Procedemos a desmontarlo. Volume unmount -vserver, la SVMA, menos el volumen en cuestión. Esperamos unos segundos. Si todo va bien, el volumen ahora está desmontado. Podemos ver que ahora en el atributo junction path aparece un guión indicándonos que no está o que no ha sido montado. Ahora lo que haremos es mover el volumen desde la SVMA hacia la SVMB. Para ello vamos a consultar primero qué volúmenes existen en este momento en la SVMB. Para ello recurrimos al comando volume show -vserver SVMB. Como podemos apreciar, solo existe el volumen root de la SVM. Ahora simplemente realizamos el movimiento, el rehost. Para ello recurrimos al comando volume rehost -vserver, la SVM, desde donde lo vamos a mover, el volumen que pretendemos mover, hacia qué SVM vamos a moverla, y en el caso de que este volumen presente bloque, utilizamos o no este comando, pero para efecto de la demostración no, o ese parámetro mejor dicho, pero para efecto de esta demostración no nos interesa. Ejecutamos el comando, nos avisa que es necesario que en el volumen destino, o mejor dicho, que el volumen en la SVM destino cuente con una export policy para que el acceso sea permitido. Eso lo tenemos en cuenta y lo veremos en un segundo. Y nos pregunta o nos pide que confirmemos si efectivamente queremos realizar dicho movimiento. Le decimos que sí, esperamos un segundo, se desencadena un job del movimiento, es bastante rápido, tardará más o menos en función de las características propias del clúster. Nos notifica que si tanto la política de QoS, de calidad de servicio, o la export policy no se mantienen con respecto al origen, que si quieres aplicarle alguna en particular, debes hacerlo una vez que ya se encuentra en la segunda SVM. Para ello consultamos acá. Ahora veremos dónde está dónde está el volumen. Consultamos los volúmenes existentes en la SVMA y podemos apreciar que ahora en la SVMA solo existe un volumen correspondiente al root de esta. Y por el contrario, si consultamos los volúmenes de la SVMB, podemos ver que ahora, además del root, existe el volumen llamado rehost que hemos movido recientemente. También es verdad
que solo lo hemos movido, por lo cual vamos a comprobar si efectivamente, o vamos a comprobar que este recurso se mueve sin estar montado, por lo cual una de las tareas posteriores es montarlo nuevamente. Menos field junction path. Fíjense que el volumen ya pertenece a la SVMB, pero no tiene junction path definido, por lo cual es necesario montarlo. Para ello recurrimos al comando volume mount menos vserver, la SVM, menos el volumen, y el junction path que queremos darle, que será el mismo que teníamos inicialmente, que era rehost, ¿vale? Montamos el volumen, volvemos a comprobarlo, y ahora vemos que el volumen ha sido montado como rehost. ¿Qué sucede ahora? Que es lo que le comentaba. Cuando hicimos el movimiento, nos advirtió de que sería necesario aplicarle una export policy que permitiera el acceso a los hosts. Veamos primero qué export policy le asignó al volumen. Volume show, el mismo comando podemos recurrir y ponemos policy. Podemos ver que el movimiento, al volumen le fue asignado la export policy default, que no nos interesa. Necesitamos ver cuál export policy existía o tenía asignado en la SVMA. Para ello recurrimos al comando vserver export policy show menos vserver, la SVMA. Podemos apreciar que en la SVMA existen dos export policies, una llamada XPRW y la default. Veamos que contiene la export policy XP-RW. Export policy rule show menos vserver, la A, menos policy name, esta. Podemos apreciar que en esta SVM la export policy tiene una regla definida o relacionada con la dirección IP del host que estamos utilizando. Recordemos por aquí. Fíjense que la dirección IP que está permitida en la export policy, que estaba definida o que se encuentra definida en la SVMA, corresponde a la dirección IP de nuestro servidor de prueba. Adicionalmente, existe una política default que ya les adelanto, está definida como solo lectura para cualquier dirección IP. La razón de ser de esto lo puedes encontrar en versiones, en videos de los cuales hemos hablado anteriormente. Vamos a consultarlo y podemos ver que existe una export policy llamada default para la SVMA, ¿sí? En la que para el protocolo RFS, para cualquier dirección IP se le ha designado el permiso de lectura, solo lectura, ¿vale? Ahora comprobemos cómo están definidas las export policies en la SVMB, que es a donde se encuentra ahora el volumen que hemos movido. Si podemos observar, para la SVMB existe también una export policy default. Vamos a primero consultarlas todas y después detallamos cada una de ellas. Vamos a consultar las export policy. Para ello recurrimos al comando vserver export policy show menos vserver svm-rehost-b. Podemos ver que acá solo existe, por el momento, una export policy, que es la default, y como hemos visto hace un segundo, en ella se encuentra definida también una regla de solo lectura, la export policy default, sobre el protocolo RFS está definida una regla de solo lectura para cualquier dirección IP, pero no hay ninguna política y por consecuencia ninguna regla que haga referencia a la dirección IP de nuestro host de prueba en esta SVM, por lo cual es necesario crearla. Podemos recurrir al comando vserver export policy create, pero como lo hemos hecho en videos anteriores, a los cuales les invito a revisar, porque se profundiza un poco más sobre el tema de la export policy y el despliegue de recursos sobre el protocolo RFS, pero en este caso aprenderemos a hacer una operativa que es mucho más sencilla, sobre todo cuando nos interesa copiar
una export policy que tiene muchas reglas. Y esa operativa es vserver export policy copy menos vserver, desde dónde vamos a copiar, porque queremos copiar la export policy xprw de la svm rehost A. Entonces recurrimos al comando vserver export policy copy menos vserver la svma, el nombre de la política que queremos copiar es xp-rw, hacia dónde queremos copiarla y es en la svm B. Podemos cambiar el nombre, pero para efectos de la demostración lo dejaremos tal cual. Un segundo. Podemos cambiarle el nombre, pero mantendremos el mismo nombre para efectos de la demostración. Muy bien. Una vez hecho esto, podemos consultar y vemos que en la SVMB ahora sí existe una política, una export policy, perdón, llamada XPRW y que las reglas contenidas en ellas son exactamente iguales a la que teníamos en la SVMA. Vamos a consultarla primero así. Vemos que además de la default que ya hemos revisado, se ha copiado una nueva export policy llamada XPRW con la misma regla definida en la SVMA. ¿Vale? Si queremos verla para poder compararla, vamos a recurrir a este comando, pero ponemos asterisco y podemos ver que ahora mismo, tanto en la SVMA como en la SVMB, existen dos export policies con las mismas reglas. ¿Vale? Muy bien. Un paréntesis. Entonces, hemos aprendido que en alguna ocasión puede ser conveniente, en vez de crear una export policy desde cero, copiar una a partir de una que ya exista en otra SVM, que es lo que hemos hecho en este caso al recurrir a este comando, vserver export policy copy menos vserver la svm origen, menos policy name, la export policy que queremos copiar, menos new vserver, la svm a dónde queremos copiarla y new policy name, el nombre que querramos darle a la nueva política, que puede ser el mismo o cualquier otro. Dicho esto, ahora, para que podamos montar el recurso en nuestro servidor Linux, será necesario asignar esta política a el volumen que movimos hace un instante. Vamos a consultarlo, volume show, menos vserver, la svmb, menos fill, junction, path, y además vamos a ver policy. Vemos que hasta ahora el volumen rehost, que es el que hemos movido de una svm a otra, tiene asignada la política default. No nos interesa porque en esta política no se tiene acceso a esta dirección IP. Por tanto, vamos a modificarla. Al ser un atributo de volumen, recurrimos al comando volume modify menos vserver, la svmb, menos volume, el volumen que nos interesa, menos policy, porque es el atributo que nos interesa cambiar. En vez de default, le asignaremos la política que hemos recientemente copiado. Esperamos un segundo, vemos que fue bien, volvemos a consultar y ahora vemos que el volumen rehost tiene asignada la política XPRW. Vamos a comprobar que la SVMB tiene una dirección IP distinta a la SVMA. Recordemos eso, Network Interface Show menos vserver, vamos a ver las dos, menos fill address. Podemos ver que una SVM es la 10.10.0.110 y la otra es la 10.10.0.120. Tras la modificación, tras el cambio, tras el rehost, ahora el recurso está disponible a través de la dirección IP 10.10.0.120. Vamos a nuestro servidor Linux, hacemos un df-h, esperamos unos segundos, vemos que ya no existe el recurso porque se perdió al hacer el rehost y vamos a recurrir vamos a crear un nuevo directorio
cd barra tmp. Vamos a crear un directorio que sea mkdir rhost, por ejemplo, b, ¿vale? Y sobre él haremos el mapeo, o mejor dicho, montaremos el recurso exportado a través de la otra dirección IP. Para ello recurrimos al comando mount 10.10.0.120, que es la dirección IP de la SVMB, en la cual ahora se encuentra el volumen, dos puntos, y el nombre del recurso, que es, lo vemos aquí, barra rehost. Barra rehost, segundo, y lo montaremos en el directorio barra tmp barra dirhost, que es el que hemos creado recientemente. Esperamos unos segundos, comprobamos los recursos existentes y podemos apreciar, a ver, que ahora existe un recurso llamado rehost montado a partir de la dirección 10.10.0.120 que corresponde a la SVMB. Si accedemos a él, lo esperado es que encontremos en su interior el fichero que creamos inicialmente, ls-ltr, y podemos apreciar que existe el fichero que creamos a las 3:32, llamado prueba rehost, ¿vale? Adicionalmente, podemos comprobar que ahora sí hay conexiones NFS contra la SVMB. Para ello recurrimos al comando nfs connect client show -vserver, y la conexión existente corresponde también a la dirección IP del host a través de la LIF 10.10.0.120. Además podemos ver que no existen volúmenes que cuelguen de la SVMA distinto al root, y el volumen inicial ahora cuelga de la SVMB. Bueno amigos, de esta forma hemos demostrado la operativa del rehost, que puede ser de mucha utilidad en situaciones en las que nos interesa independizar o mover un recurso a una SVM por temas propias del negocio. Espero que sea de utilidad y que de surgirte la necesidad puedas implementar o recurrir a este video para guiarte. Espero te mantengas atento a nuestras publicaciones, nos regales un like, te suscribas y próximamente continuaremos desarrollando las distintas bondades que encontramos en el mundo OnTap. Hasta luego.